Este video tiene la finalidad de que ustedes aprendan la nomenclatura de alcanos y de los cicloalcanos. Con nomenclatura me refiero a la manera correcta de nombrar este tipo de compuestos orgánicos. Primero que nada, un agradecimiento al maestro Alfredo Velázquez Márquez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien proporciona o desarrolló este material bibliográfico en el que me voy a basar para la realización de este video. Ahora sí. Primero que nada, tenemos esta tabla para nombrar a los hidrocarburos de tipo alcano. Si recuerdan, los alcanos son los hidrocarburos con enlaces sencillos, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Se forman los hidrocarburos a través de la combinación de dos o más átomos de carbono con sus respectivos átomos de hidrógeno. Dependiendo del número de átomos de carbono, nosotros podemos nombrarlos. Los nombres están ya propuestos y estipulados por la IUPAC, que es la Asociación de Química Pura y Aplicada a nivel internacional. Entonces, en esta tabla resumen lo que les estoy comentando. Tenemos el hidrocarburo más sencillo de los alcanos, el metano, cuya fórmula molecular es CH4. En su estructura desarrollada tenemos que es un átomo de carbono enlazado con 4 átomos de hidrógeno. Y aquí tenemos también su estructura semidesarrollada y esta estructura condensada que no va a aplicar para los primeros dos alcanos simples. Luego tenemos el caso del etano, cuyo átomo o cuya estructura o fórmula molecular es C2H6. Tenemos su estructura desarrollada, 2 átomos de carbono con sus correspondientes 6 hidrógenos. Recuerden que el carbono se une o tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, entonces aquí están representados un enlace con carbono y los otros 3 restantes con hidrógeno. Su estructura semidesarrollada, CH3, que es esta parte, carbono con sus 3 hidrógenos, su enlace y la otra estructura que es CH3, que es la segunda parte de la estructura. Les digo que aquí no aplica la estructura condensada. Para las siguientes cadenas de hidrocarburos, propano, butano, etcétera, en las que continuemos, ya va a aplicar esta fórmula o estructura condensada. Aplica lo mismo estructura desarrollada, estructura semidesarrollada y ahorita vemos la estructura condensada. Para el caso del propano tiene 3 átomos de carbono y 8 hidrógenos, que es su fórmula molecular. Aquí están representados 3 carbonos y sus respectivos hidrógenos. En total deben de sumar 8. Luego tenemos la cadena en su estructura semidesarrollada, CH3, que es esta primera parte, CH2, que es el carbono de en medio con sus 2 hidrógenos, y la última parte que es CH3, este carbono con sus 3 hidrógenos. Ahora, la estructura condensada se va a formar con líneas únicamente. No vamos a representar ni los hidrógenos ni los carbonos en este tipo de estructuras, pero deben de coincidir estas estructuras condensadas con el número de carbonos de la estructura o de la fórmula molecular. ¿A qué me refiero con esto? El propano tiene 3 átomos de carbono. Esta estructura condensada debe de tener el mismo número de carbonos. ¿Cómo sé que yo estoy escribiendo o esta estructura está escrita de manera correcta? Les menciono, debe de tener el mismo número de carbonos. Yo los voy a contar en los extremos y en las uniones de las líneas. ¿A qué me refiero con esto? Este primer extremo yo lo voy a contar como un átomo de carbono. Esta unión entre las dos líneas sería mi segundo átomo de carbono y este último extremo sería mi tercer átomo de carbono, que corresponde con el número de carbonos del propano. Mismo caso para el butano. En esta ocasión, el butano se forma con 4 átomos de carbono. La estructura condensada debe de tener esa misma proporción. Yo cuento 1, que es mi primer extremo, 2, que es mi unión entre las dos líneas, 3, que sería mi siguiente unión, y 4, que sería este extremo. Entonces coincide con este número de carbonos. Ahora, muy importante que tengan en consideración estos nombres. Estos nombres no van a cambiar. Para estos hidrocarburos van a ser siempre los mismos. Si mi cadena tiene 3 átomos de carbono, se va a llamar siempre propano. Vamos a ver después consideraciones para otro tipo de nomenclatura. Ahora continuamos con esta tabla, que es la segunda que aparece en el archivo, y tenemos los nombres y las estructuras y fórmulas de los hidrocarburos, desde el más sencillo, que es el metano con un átomo de carbono, hasta el de 20 átomos de carbono, que es el eicosano.
Estos nombres y estas estructuras y fórmulas las deben de tener en consideración. Con el tiempo y con la práctica se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil memorizar cuántos carbonos tiene, por ejemplo, el hidrocarburo hexano, que en este caso es 6 carbonos, o cuántos carbonos tiene el octano, que en este caso es 8. Con el tiempo van a poder ustedes identificarlos mucho más rápido y de igual manera van a poder realizar su estructura condensada con facilidad. Ahora, vamos a ver otra tabla en donde tenemos radicales o sustituyentes que se pueden unir a las cadenas que les mencionaba aquí con anterioridad y formar hidrocarburos ramificados. Estos hidrocarburos ramificados son los que vamos a aprender a nombrar, porque como les mencionaba, si mi hidrocarburo tiene 8 átomos de carbono, siempre se va a llamar octano. Pero cuando yo agrego uno de estos sustituyentes a mi cadena de 8 átomos de carbono, el nombre va a verse modificado. Y vamos a aprender a nombrar este tipo de hidrocarburos ramificados. Primero que nada, estos sustituyentes salen de los hidrocarburos originales que estábamos viendo anteriormente. Por ejemplo, el sustituyente metilo proviene del alcano original, que sería el metano. Al perder un hidrógeno, se queda como CH3 y con la posibilidad de unirse a una cadena más grande y formar un hidrocarburo ramificado, que es lo que representa este enlace. El etilo proviene del etano y así sucesivamente. Estos ejemplos que tenemos aquí de sustituyentes, que son los más comunes y con los que vamos a estar trabajando en la nomenclatura de hidrocarburos. Otra manera de nombrarlos es metil, etil, propil. Ahora sí, pasando a la nomenclatura, tenemos una serie de reglas estipuladas por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Este archivo nos maneja 5 reglas en total. Aquí están enumeradas y se los dejo también o les comparto este archivo para que ustedes puedan revisarlas y comprenderlas un poco en su contenido. Sin embargo, para fines más prácticos, no voy a leerles estas reglas, pero vamos a emplearlas en la resolución de ejercicios que ahorita vamos a realizar. Entonces, les pido otra vez que las revisen, las lean para poder continuar con la resolución de ejercicios. Algo que no se menciona en el texto es la forma condensada de los radicales o ramificaciones. Por ejemplo, el caso del metil, en el archivo, si ustedes se dan cuenta, lo marca como CH3 y una línea. Tienen una forma condensada. En las ramificaciones, ustedes únicamente los van a poder distinguir como una línea. Luego, el caso del etil, CH3, CH2 y su correspondiente enlace. Su forma condensada sería así. El enlace y 2 átomos de carbono. Para el caso del propil, CH3, CH2, CH2, enlace. Esta sería la forma condensada del propil. Para el caso del isopropil, CH3, CH, CH3, la línea va acá. Para el caso del isopropil, lo vemos como una Y. Entonces, tengan en consideración estas estructuras condensadas para poder identificarlas como ramificaciones. Vamos ahora a poner en práctica las reglas de nomenclatura de hidrocarburos en este ejemplo. La primera regla me dice que identifique la cadena con el mayor número de átomos de carbono para escogerla como mi cadena principal. Esto puede ser confuso y no puede ser fácil de determinar inmediatamente viendo la molécula. Lo que yo tengo que hacer es contar uno por uno el número de carbonos hasta que yo obtenga la cadena con el mayor número de átomos de carbono. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedo empezar contando desde aquí.
Este sería mi carbono número 1, 2, 3 y 4. Esta posibilidad de cadena tiene 4 carbonos, pero si yo continúo contando 1, 2, 3, 4, 5, esta cadena tiene 5. Esta tiene más que la cadena anterior, pero tenemos muchas más posibilidades. Recuerden que las cadenas con el mayor número de átomos de carbono pueden ser lineales o pueden ser en forma de herradura. Entonces tenemos que ir viendo todas esas posibilidades. Continúo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cadena ya es mucho más larga que las dos anteriores. Entonces podría ser una posibilidad para elegirla como mi cadena principal. Pero tengo otra opción de este lado. Voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta cadena tiene 9 átomos de carbono. Por lo tanto, al ser la que tiene la mayor cantidad de carbonos, va a ser mi cadena principal y yo la voy a seleccionar como mi cadena principal. Está resaltada ahora en este color amarillo para que nosotros veamos que está identificada. El segundo paso es enumerar mis carbonos de la cadena principal. Yo voy a empezar enumerando donde tenga ramificaciones próximas. ¿A qué me refiero con ramificaciones próximas? A que estén más cerca de mis extremos. Por ejemplo, yo si empezara a enumerar de este lado, tendría un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y en el cuarto carbono tendría mi primera ramificación, que estas no son parte de la cadena principal, como cadena principal a lo que me refiero. Son ramificaciones. Si yo empiezo a enumerar desde este extremo, 1, 2, 3, aquí tengo más cerca de este extremo esta ramificación que esta. Por lo tanto, voy a empezar a enumerar en este lado. Siempre recuerden enumerar donde estén las ramificaciones más próximas a los extremos. Entonces, coloco, este sería mi carbono número 1, este mi carbono número 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6, este el 7, este el 8 y este el 9. Mi cadena principal es de 9 carbonos. Siguiente paso, tengo que identificar mis ramificaciones. En este caso, tengo 3 posibles ramificaciones. En el carbono número 3, en el carbono número 4 y en el carbono número 6. Si ustedes se dan cuenta, la ramificación 3 y 4 es la misma, entonces las voy a colorear del mismo color. Aquí están mis ramificaciones identificadas. Y luego tenemos una ramificación adicional en el carbono número 6 que voy a identificar en color azul. Recuerden que mi cadena principal es la que está marcada en amarilla. Ahora, yo regreso a la tabla de hidrocarburos para identificar el nombre de estas ramificaciones. Yo les tengo que dar nombre a estas ramificaciones. Si aún no me aprendo los nombres de las ramificaciones, puedo regresar, como les menciono, a la tabla y es lo que vamos a hacer para ver cómo se nombran esas ramificaciones. Aquí en los sustituyentes no tenemos la estructura condensada como en la cadena que les estoy presentando en el ejemplo, pero sabemos, contando los extremos y las uniones, cuántos carbonos van a tener mis ramificaciones. Las ramificaciones que están marcadas en verde tienen un átomo de carbono, por lo tanto son de este tipo, metilo. La ramificación marcada en azul es esta, porque tiene 2 átomos de carbono y se conoce como etilo. Entonces yo ya identifiqué mis 2 ramificaciones en esta tabla. Voy a regresar al ejemplo. Esto es lo que les digo. Aquí tengo un carbono y un carbono, por eso estas ramificaciones en verde son metilo. Aquí en estas uniones yo no las puedo contar como carbono de mi ramificación, porque es esta unión el carbono de mi cadena principal. Tengan mucho cuidado con eso. En esta parte tengo 1 y 2 carbonos. Es por eso que esta ramificación les digo que se conoce como etilo. Recuerden regresar a la tabla de las ramificaciones para saber qué tipo de ramificaciones tengo y poder nombrarlas. Entonces yo ya conozco las ramificaciones. Estos son metil,
Perdón. Estos son metil, metil y etil. Recuerden que las siguientes reglas nos mencionan que la terminación O va a cambiar únicamente, se quita la O y se queda como etil, metil, metil, etc. Ahora, yo ya puedo nombrar mi cadena completa junto con las ramificaciones que siguen siendo los pasos subsecuentes. Yo voy a empezar en orden alfabético y en el número donde está la primera ramificación por orden alfabético. En este caso, la M y la E del metil y etil los tengo que ordenar en el orden alfabético. La E del etil va antes que la M. Por ende, yo colocaría primero esta ramificación en su posición número 6. Inicio con el número, que sería 6, que es la posición. Para separarlo del nombre de la ramificación, coloco un guión. Mi ramificación en esa posición se llama etil. Coloco un guión. Estas ramificaciones, como son la misma, se repiten. Yo necesito utilizar prefijos. Puedo utilizar prefijos como di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, dependiendo del número de ramificaciones que tenga. En este caso, como son dos ramificaciones iguales, voy a utilizar el prefijo di, que me indica 2. O sea, se repiten 2 veces estas ramificaciones. ¿En qué posiciones? En la posición número 3 y en la posición número 4. Yo los números los separo con comas. 3,4. Coloco un guión. Ahora sí coloco el prefijo di porque está o se repite 2 veces. Y el nombre de mi ramificación, dimetil. Y por último, el nombre de mi cadena. Mi cadena es de 9 átomos de carbono. Si no recuerdo, puedo regresar a la tabla para ver cómo se llama. Ya regresé a la tabla para poder ver. La cadena de 9 átomos de carbono se llama nonano. Entonces, así es como voy a nombrar a mi cadena principal. Regresamos al ejemplo y mi cadena principal, como es de 9 átomos de carbono, la nombro como nonano. Y así es como tendría que nombrar estas cadenas ramificadas. El siguiente ejemplo. Tenemos esta cadena. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la cadena con el mayor número de átomos de carbono y posteriormente identificar las ramificaciones y nombrar dicha cadena con sus ramificaciones. Entonces, si yo empiezo a contar desde aquí, este sería un carbono, sería mi segundo carbono, sería mi tercer carbono. Esta parte tiene 3 carbonos. Pero si ustedes son más observadores, hay más carbonos, por lo tanto esta no puedo escogerla como mi cadena principal. Cuento de nuevo, 1, 2, 3. Este no lo puedo contar como carbono porque aquí me está diciendo que es otro elemento diferente, que es el bromo, Br, símbolo químico del bromo. Por lo tanto, esto no cuenta como carbono. Para enumerar o para decidir, las cadenas principales siempre deben de tener átomos de carbono. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena tiene más que las anteriores. Podría ser una opción. Pero si yo me estoy dando cuenta, hacia acá tengo más carbonos. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta parte tengo 6 átomos de carbono, por lo que sería mi cadena principal. Voy a seleccionarla como mi cadena principal. La voy a colorear en amarillo para que veamos que es la cadena principal. Posteriormente tengo que enumerar. Yo puedo empezar enumerando ya sea de este extremo o de este extremo. ¿Por qué? Porque las ramificaciones se encuentran en la misma distancia o en la misma posición de este lado o de este lado. Entonces, puedo comenzar, como les recuerdo, de este o de este. ¿Qué es lo que voy a decidir? Las siguientes ramificaciones. Si se dan cuenta, tengo el bromo y tengo esta ramificación que se conoce como metil. Recuerden que las líneas solas representan al metil. Entonces, aquí mi criterio es aplicar el orden alfabético. Yo le tengo que dar la menor numeración a los sustituyentes con el orden alfabético prioritario. Entonces,
Este metil y este bromo se encuentran a la misma distancia, pero el bromo, la letra B, va antes que la letra M. Por lo tanto, voy a empezar a enumerar desde este extremo. Vamos a entonces enumerar ahora. Este sería mi carbono número 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Yo ahora identifico mis radicales. Este radical es el metil, este radical es el metil, este radical es el metil. Recuerden que si yo todavía no recuerdo el nombre de los radicales, puedo revisar la tabla que se les mostró al inicio de este video. Y entonces los nombro para no olvidar cómo se llaman. Entonces metil, tiene que ser con el lápiz. Metil, metil. Y este también es metil. Y el último radical es el bromo. Ahora ya puedo nombrar mi cadena. Voy a empezar nombrando donde tengo mi ramificación con el orden alfabético prioritario. Entonces, la B va antes que la M, por lo tanto inicio con el bromo. En la posición número 3 tengo esa ramificación. 3 bromo. Recuerden que separo los números de las palabras con los guiones. Después tengo grupos metil que se repiten 3 veces. Yo tengo que utilizar un prefijo. Pero antes de utilizar el prefijo voy a colocar en las posiciones en las que se encuentran. Se encuentran en la posición número 2, 4 y 5. Entonces coloco 2, separo con una coma, 4, separo con una coma, 5, separo con un guión. Como se repiten 3 veces el radical metil, coloco el prefijo tri, que me indica que se repite 3 veces el nombre de mi radical o mi ramificación, trimetil, y ahora sí el nombre de mi cadena, que sería hexano, porque tiene 6 átomos de carbono. Les recuerdo otra vez, reviso mi tabla, mi información que les proporcioné al inicio para ver cómo se llama la cadena de 6 átomos de carbono, cómo se llaman estos radicales o ramificaciones, para yo poder nombrar la cadena completa. Otro ejemplo es esta cadena de hidrocarburos con sus correspondientes ramificaciones. De nuevo, el primer paso tenemos que identificar la cadena principal, que va a ser la que tiene más número de carbonos. Siguiente paso, enumeramos la cadena en función de la proximidad de las ramificaciones. Tercer paso, identificamos las ramificaciones. Y el cuarto paso, damos nombre utilizando los nombres de las ramificaciones y el nombre de la cadena principal. Vamos a continuar entonces identificando nuestra cadena principal. En este caso, si ustedes cuentan el número de carbonos, pueden empezar desde aquí o desde acá. ¿De qué va a depender de la proximidad de las ramificaciones? Si ustedes se dan cuenta, ambas extremos tienen ramificaciones en la misma posición. Entonces, en este caso pueden empezar ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Si nosotros comenzamos del lado izquierdo, tenemos 1, 2, 3, 4 hacia acá. Continuamos 1, 2, 3, 4, 5 hacia acá. Esta sería una cadena mayor comparada con esta, pero tenemos más carbonos siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería mucho más grande que las dos anteriores, pero todavía tenemos carbonos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cadena es de 7 átomos de carbono, por lo tanto es la de mayor número y va a ser mi cadena principal. La coloco o la identifico de color amarillo para que vean que es mi cadena principal y posteriormente ubico las ramificaciones, que son estas aquí, en verde. Están en verde porque son la misma ramificación. Recuerden observar las tablas para ver de qué tipo de ramificación se trata, o recuerden regresar el video para ver de qué tipo de ramificación se trata. En este caso se tratan de ramificaciones de tipo metilo. Ahora voy a empezar a enumerar. Les mencioné que podíamos, en este caso específico de esta molécula, empezar de este lado o de este lado. Recuerden siempre comenzar donde tengan más próximas las ramificaciones.
Entonces, yo enumero 1, 2, disculpen mi número 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y comienzo a nombrar las ramificaciones. Entonces, este es metil, metil y metil. Ahora sí ya puedo nombrar mi cadena y mis ramificaciones. En las posiciones 3, 4, 5 tengo los grupos metil. Como se repiten 3 veces, utilizo el prefijo tri que me indica que se repiten 3 veces. El nombre de mis ramificaciones, que es metil, y luego el nombre de mi cadena principal, que es de 7 átomos de carbono. En este caso es heptano. Recuerden revisar la información que se les proporcionó para ver el nombre de las cadenas, dependiendo del número de átomos de carbono.